Sugar Dark, tercer hoyo, capítulo 3. Moru debería haber estado consciente de cuán inexperimentado era en este tipo de cosas. En cualquier caso, él solo era un topo que se especializa en la excavación de trincheras. Él no era un fiscal o un detective. Así que atormentar a su cerebro naturalmente daría lugar a respuestas limitadas, incluso si solo intentara adivinar. Pero desde que había sido llevado al cementerio, tenía un montón de tiempo para pensar en cosas mientras cavaba agujeros. Además, había escuchado algunas historias que habían arrojado alguna luz sobre su situación. Así que ahora que tenía nuevas preguntas acerca de su caso, con diferentes hipótesis viniéndole a la mente con respecto a las potenciales respuestas. Primero, me gustaría enfatizar el hecho de que yo no maté al segundo teniente Edgar Reeve. Y juro que mi vieja compañera, la pala con la etiqueta caso número 50357, arma peligrosa A, el objeto rodando dentro del área de almacenaje de pruebas del Tribunal Militar, que probablemente era más como un cuarto de basura de todos modos, definitivamente no era lo que parecía. Alguien más fue el asesino. El verdadero asesino de Edgar Reeve. En algún lugar del mundo estaba la persona que había quitado la pala de Moru de su dormitorio, golpeó la cabeza hueca de Edgar una vez, descartó a la sangrienta compañera de Moru en la pila de basura y luego falsamente lo culpó por el crimen. Durante su juicio, nadie había siquiera investigado satisfactoriamente el posible motivo del asesino. Sin embargo, si la policía militar hubiera preguntado a sus compañeros soldados por un poco de información, probablemente habrían conseguido respuestas suficientes que apoyen su afirmación. Probablemente declaraciones como Moru era rebelde, por lo que a menudo era castigado físicamente por el teniente, o el teniente tiraba la comida de Moru, o el teniente hizo a Moru limpiar todo el estiércol de caballo por sí solo. Pero yo no era el único de los subordinados llamados bueno para nada de Edgar, que era objetivo de su acoso. De hecho, muy probablemente no había final para la cantidad de personas resentidas con el teniente. Así que incluso el verdadero motivo del culpable se derivó de un rencor hacia Edgar. Moru no tenía dudas acerca de esa hipótesis. Al principio pensó que la idea de matar al hombre había venido a él solo una o dos veces. Sin embargo, al pensar en ello, ahora se preguntaba, ¿eso realmente era verdad? ¿Acaso el verdadero asesino de Edgar Reeve realmente lo envió al mundo de los muertos por resentimiento? De aquí en adelante, su teoría no fue más que una conjetura, y a pesar de que solo estaba pensando hipotéticamente, ¿y si el verdadero objetivo del criminal era utilizar el sistema penitenciario para acusar falsamente a un joven topo trabajando y enviarlo aquí? Incluso Moru era consciente de lo absurdo que sonaba esa idea. Pero lo que era, sin mencionar que este cementerio era sin duda un lugar anormal y en ocasiones oscurecía el conocimiento común del mundo exterior. Por lo tanto, solo podía haber un juicio sobre la base de lo que personalmente había visto y oído él mismo.
que lo llevó a la primera pieza del testimonio de Karasu. Este viejo es terrible. Es como, no importa cuántas personas trabajen para cavar agujeros, una vez que se vuelven incapaces de hacerle frente a los demonios, pronto se vuelven inútiles. Incluso llevar a cabo una simple labor de cavar hoyos no parecía tan sencillo, y si había muchos casos en que los trabajadores pronto se volvieron inútiles, entonces era probable que Darívedor debió haber estado buscando a otras personas que, además de tener la fuerza física, serían capaces de guardar un secreto y no causar más problemas en situaciones extremas. Esto significaba que Darívedor, probablemente, no se opuso a la idea de contratar a un ex-topo encadenado con el collar de un prisionero, y, con el tiempo, la muerte vendría incluso para la guardiana de tumbas que robó el poder de la oscuridad. Y si varias personas no podían ser guardianes de tumbas al mismo tiempo, entonces la preparación definitivamente era importante. Tal vez Meria era algo así como un repuesto para María. Así que, si es posible, encontraron a alguien que parecía ser capaz de soportar lidiar con esos monstruos. Y si por casualidad la persona era capaz de tolerar el trabajo duro, entonces eso probablemente era como matar dos pájaros de un tiro. Además de que no importaba si trataban de escapar, ya que con una parte de su cuerpo cambiada a la oscuridad, no serían capaces de salir del cementerio. En otras palabras, la razón por la que vine aquí. Al final, esa razón no estaba en su mayor parte relacionada con su hipótesis. Darívedor le había hecho cavar tumbas, por adelantado. Allí fue donde otra pieza de la evidencia de Karasu entró. Los demonios parecen entender sus desventajas. Ahora no se abstienen solo de la caza o de atraer a los seres humanos. No aparecen ante ellos en absoluto. Fue solo después de que él había terminado específicamente la tumba que el monstruo de la carne había venido al cementerio. Así que, en otras palabras, se había planeado el ataque. ¿Cómo diablos lo hicieron? Él no lo sabía. Pero Darívedor o las personas enmascaradas probablemente tenían una forma de invocar a los monstruos. Por supuesto, solo invocándolo no iba a matarlo. Así que, en esencia, llamar al monstruo no era diferente de poner la mano intencionalmente en la boca de un león. Pero en este cementerio había una guardiana de tumbas. Así que Muoru no sabía por qué o bajo qué pretexto estaban atrayendo a los monstruos, ni sabía si este acto exponía al cementerio o a la guardiana de tumbas al peligro. ¿Podría ser posiblemente por el bien de la humanidad o eso es solo una ilusión? Cuando él le había preguntado a Karasu sobre eso, respondió, incluso yo quiero saber eso en estos días. Lo que sí sé es que las personas que derriban a los demonios obtienen una recompensa, y cuanto más grandes son, más se eleva esa suma. Los compañeros enmascarados se ganan la vida a costa de eso. Según Karasu,
La recompensa sorprendentemente no venía de un país o de una orden templaria, sino de la billetera de un ser humano. La verdadera identidad de esa persona era en gran parte desconocida, e incluso para los cazadores enmascarados estaba medio lleno de misterio. Pero algunas razones para solo un individuo de provocar las recompensas fueron que no había lazos de obligación y que darían un pago muy justo a la persona que derribara al monstruo. La huérfana Meria y los otros como ella ni siquiera tenían un registro familiar. Eran seres humanos que no existían. Así que debe haber sido sencillo para Daribedor engañarlos con promesas de una recompensa. Incluso Muoru sonrió con simpatía. Era una historia muy fácil de entender. A pesar de que solo había visto el interior de la mansión una vez, aún podía recordar el mobiliario y las decoraciones muy extravagantes. Siempre que un guardián de tumbas como Meria estuviera allí, llamar a los monstruos al cementerio generaría una gran cantidad de dinero para el cuidador. Cuando esa avalancha de conjeturas se precipitó en su cabeza, Moru se preocupó de que los sentimientos asesinos que una vez había albergado hacia Hedger ahora estaban ardiendo en su pecho por una razón diferente. Y debido a esos sentimientos que ahora sentía como su nuevo compañero en su mano, gritaba que se utilizara para una tarea mucho más productiva que cavar hoyos. Sin embargo, si lo hacía entonces en esta ocasión, se iba a enfrentar a una genuina cadena perpetua. Y, por supuesto, en ese caso no habría oportunidad de limpiar su nombre de la falsa acusación. Y él no sería capaz de revelar cualquier prueba que tuviera para sus teorías anteriores. No tenía dinero para un soborno. Todo lo que tenía era su propio cuerpo y sus sentimientos por Meria.